En una ciudad próspera, donde las luces brillaban más que la esperanza de muchos, un niño solitario, huérfano y mendigo, caminaba por las frías aceras sin rumbo. Su nombre era Esteban, pero todos lo conocían solo por su situación, el indigente. Tenía tan solo 12 años, pero sus ojos reflejaban la dureza de un alma mucho más vieja. No conocía a sus padres, nunca había conocido el amor de una familia. Creció en las calles, rodeado de pobreza, hambre y humillación. Nadie lo miraba, nadie se detenía a ayudarlo. Pero esa noche, el destino estaba a punto de cambiar. En una de las zonas más exclusivas de la ciudad, un millonario llamado Alejandro Rivas se preparaba para una reunión de negocios. Era uno de los hombres más ricos de la región, dueño de imperios y empresas multimillonarias. En el salón, la tensión era palpable. Ejecutivos bien vestidos, con corbatas caras y relojes de lujo, aguardaban a que Alejandro comenzara su presentación. Pero había algo que no todos sabían. Alejandro no solo había construido su fortuna con trabajo duro y astucia, sino también con engaños, manipulaciones y promesas vacías. En esa misma ciudad, Esteban observaba desde la distancia, en un rincón oscuro, las luces que emanaban del edificio donde el millonario se encontraba. ¿Por qué se acercó allí? Nadie sabe con certeza. Tal vez fue la desesperación por encontrar algo que lo sacara de su miseria, tal vez fue el destino. Pero lo que sí sabía Esteban era que algo estaba a punto de cambiar en su vida. El niño, cansado de caminar, se acercó al edificio, sin saber muy bien qué hacer ni a dónde ir. En el vestíbulo, lo vio un vigilante de seguridad que lo echó a un lado con una mirada de desprecio. Esteban, sin embargo, no se dio por vencido. Caminó hasta el pasillo que llevaba al salón principal donde la reunión de los empresarios se estaba llevando a cabo. Sin saberlo, estaba a punto de entrar en el lugar más importante de su vida. En la sala, los ejecutivos discutían cifras y estrategias mientras Alejandro Rivas se mantenía en silencio, observando a sus socios. Un extraño presentimiento lo invadió cuando vio que un niño descalzo y sucio se acercaba al umbral de la puerta. El niño entró sin pedir permiso, con la mirada fija, como si tuviera una misión que cumplir. Alejandro, con una sonrisa sarcástica, lo miró de arriba a abajo y, casi sin pensarlo, le lanzó $1. ¿Qué vas a hacer con eso, chico? ¿Acaso necesitas más dinero para tu mendicidad? Dijo el millonario con tono despectivo. Los demás en la sala se rieron, sintiendo que era un acto más de humillación hacia el niño. Pero Esteban no reaccionó como se esperaba. En lugar de agachar la cabeza, levantó la mirada y, con una voz clara y decidida, dijo: «Yo traduzco por $500». La sala quedó en silencio, y la risa se desvaneció en el aire. Nadie entendía lo que el niño acababa de decir. Alejandro, desconcertado por la audacia del niño, preguntó burlón: $500 por traducir qué? ¿Acaso sabes hablar varios idiomas, o solo entiendes el idioma de la miseria? Esteban, con una calma que sorprendió a todos, comenzó a hablar en diferentes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Cada palabra fluía con fluidez, como si fuera un experto en cada uno de ellos. La risa se apagó en el aire, y la incredulidad comenzó a calar en el rostro de cada persona en la sala. ¿Cómo podía un niño, sin hogar y sin educación, dominar tantos idiomas? Pero la situación tomó un giro aún más extraño cuando, de repente, el monitor que estaba en la sala se prendió en fuego, como si fuera una señal del universo. El fuego comenzó a extenderse por la pantalla, iluminando la sala con una luz rojiza que reflejaba la tensión del momento. Alejandro, aunque sorprendido, intentó mantener su actitud de superioridad. «Esto no tiene sentido», dijo, levantándose de su asiento. «¿Qué significa todo esto, niño?» Esteban, con una sonrisa leve en el rostro, respondió: «Tal vez no lo entiendas, pero el destino está por cambiar. Y lo que tú haces con las oportunidades es lo que define quién eres». Mientras el fuego continuaba ardiendo en el monitor, Alejandro y los demás ejecutivos empezaron a mirar al niño con una mezcla de curiosidad, desdén y temor. Esteban había desafiado su percepción del mundo,
y ahora todos en la sala se sentían incómodos, atrapados entre la incredulidad y el desconcierto. ¿Qué secretos guardaba realmente Esteban? ¿Por qué estaba tan seguro de sí mismo, incluso después de tanto sufrimiento? ¿Podría el niño demostrar que, a pesar de su pobreza, tenía más valor que todos los millonarios en la sala? El silencio que quedó después del incendio del monitor era tan espeso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Nadie se movía, nadie hablaba. El fuego se apagó tan rápido como había comenzado, dejando la pantalla negra, humeante, como una herida abierta en medio de la sala. Esteban seguía de pie, inmóvil, con las manos a los costados, mientras todos los ojos estaban clavados en él. Alejandro Rivas fue el primero en reaccionar. No gritó, no perdió el control. Eso lo hacía aún más intimidante. Se acomodó el saco, respiró hondo y caminó lentamente hasta quedar frente al niño. La diferencia de estaturas era humillante, casi simbólica. Un millonario poderoso frente a un mendigo huérfano. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, sin levantar la voz, pero con una dureza que helaba la sangre. Esteban lo miró directamente a los ojos. No había miedo en su mirada, tampoco desafío, solo una extraña calma. Soy alguien que escucha, respondió, y alguien que entiende lo que otros no quieren entender. Algunos ejecutivos se removieron incómodos en sus asientos. La mujer sentada a la izquierda de Alejandro, Clara Benítez, directora financiera del grupo, frunció el ceño. Algo en ese niño le resultaba inquietante. No era normal, no era posible. Esto es una pérdida de tiempo, dijo uno de los hombres al fondo. Es solo un niño pobre buscando atención. Alejandro levantó una mano para hacerlo callar. Sus ojos seguían fijos en Esteban. Dijiste que traduces por $500, continuó. Aquí no necesitamos caridad ni trucos baratos. Esteban negó suavemente con la cabeza. No es caridad, es trabajo. Ustedes están a punto de cerrar un acuerdo que no entienden del todo. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa burlona, sino peligrosa. ¿Insinúas que no entendemos nuestros propios negocios? Insinuó, dijo Esteban, que han sido engañados. El ambiente se volvió pesado. Alejandro regresó lentamente a su asiento, cruzó las piernas y apoyó los codos en los brazos de la silla. Habla, ordenó. Te escucho, pero te advierto algo, niño. Si esto es un juego, será el último que juegues aquí. Esteban giró la cabeza hacia la mesa. Sobre ella había documentos, contratos, tablets encendidas con gráficos y cifras. Señaló uno de los papeles. Ese contrato, dijo, está escrito en 3 idiomas. Lo que ustedes creen que es una expansión comercial, en realidad es una cesión de control. Clara abrió los ojos. Eso es imposible, dijo. Nuestros abogados lo revisaron. Esteban la miró. Lo revisaron en el idioma equivocado. Sin esperar permiso, comenzó a traducir. No solo palabras, explicaba matices, cláusulas ocultas, frases diseñadas para confundir. Cambiaba de idioma con una naturalidad que dejaba a todos sin aliento. Inglés, francés, alemán. Cada frase caía como un golpe directo al orgullo de la sala. Alejandro dejó de sonreír. ¿Dónde aprendiste todo eso?, preguntó. Esteban dudó un segundo. Fue la primera vez que bajó la mirada. En la calle, respondió, escuchando, observando, sobreviviendo. El silencio volvió a instalarse. Nadie se atrevía a reír ahora. La humillación había cambiado de lado. Mi madre, continuó Esteban, con voz más baja, hablaba idiomas. Limpiaba casas de gente rica. Traducía documentos para sobrevivir. Murió cuando yo era pequeño. Mi padre nunca volvió. Desde entonces, aprendí que entender las palabras de otros es una forma de defensa. Alejandro apretó la mandíbula. Algo se removía dentro de él, algo que no sentía desde hacía años. ¿Y por qué venir aquí?, preguntó. ¿Por qué humillarte entrando como mendigo? Esteban levantó la cabeza. Porque así me ven todos, como alguien que no vale nada. Quería ver si ustedes eran diferentes. La respuesta cayó como una sentencia. Alejandro miró alrededor. Nadie sostuvo su mirada. Dijiste $500, murmuró Alejandro. Sacó su billetera y, esta vez, no lanzó $1.
Colocó 5 billetes sobre la mesa. Termina, dijo. Quiero saberlo todo. Esteban continuó. Cada palabra desarmaba el acuerdo. Cada frase demostraba que el imperio de Alejandro estaba a punto de caer en una trampa millonaria. Cuando terminó, el silencio ya no era incómodo, era aterrador. Clara fue la primera en hablar. Si esto es cierto, susurró, nos habrían destruido. Alejandro se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, miró la ciudad desde lo alto, la misma ciudad donde miles de niños como Esteban dormían en la calle cada noche. Vete, dijo sin darse vuelta. Esteban frunció el ceño. ¿Eso es todo? Alejandro giró. Por ahora. Pero no creas que esto termina aquí. Esteban tomó el dinero. No sonrió. Antes de salir, dijo, la ayuda no siempre viene como ustedes esperan. A veces viene disfrazada de miseria. Cuando la puerta se cerró, Alejandro quedó pensativo. Algo había cambiado. No solo el contrato, algo más profundo. Esa noche, Esteban volvió a la calle, al frío, al hambre, pero algo dentro de él sabía que había cruzado una línea invisible, y que ya no habría vuelta atrás. Mientras tanto, Alejandro no pudo dormir. La imagen del niño huérfano, pobre, humillado, pero brillante, lo perseguía, y una pregunta no dejaba de repetirse en su mente. ¿Qué más escondía ese niño? Y, sobre todo, ¿por qué sentía que su propio pasado estaba peligrosamente cerca de salir a la luz? ¿Qué conexión oculta existe entre Alejandro Rivas y el pasado de Esteban? ¿Permitirá el millonario que el niño vuelva a la calle, o planea algo que cambiará sus destinos para siempre? La noche cayó con una lentitud cruel. Esteban caminaba solo, con los billetes bien guardados en el bolsillo interior de su chaqueta rota, como si fueran un tesoro frágil que podía desaparecer en cualquier momento. No era la primera vez que tenía dinero en las manos, pero sí la primera vez que lo había ganado sin pedir, sin bajar la cabeza, sin ser humillado. Aún así, no se permitió sentir alivio. La calle le había enseñado que la calma siempre era temporal. Se refugió bajo un puente, el mismo de siempre. Cartones húmedos, olor a óxido, el eco distante de los autos pasando por encima. Allí, entre sombras, cerró los ojos y dejó que los recuerdos regresaran. Su madre, sentada en el suelo de una cocina ajena, traduciendo papeles mientras el dueño de la casa la apuraba. Su voz suave, mezclando idiomas como si fuera música. Ella le decía que las palabras eran poder, que entender al mundo era una forma de no dejarse aplastar por él. Fue lo último que le enseñó antes de desaparecer para siempre. Muy lejos de allí, Alejandro Rivas seguía despierto. La reunión había terminado hacía horas, pero nadie se había atrevido a irse sin entender lo ocurrido. Los documentos estaban desparramados sobre la mesa. Clara y 2 ejecutivos más revisaban cada cláusula con una nueva atención, ahora cargada de miedo. El niño tenía razón, dijo Clara finalmente. Si firmábamos, perdíamos el control en menos de un año. Alejandro no respondió. Estaba de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de su silla. Su mente no estaba en el contrato, sino en la mirada de Esteban. Esa mezcla de dignidad y abandono, esa forma de hablar sin rencor, pero con verdad. Quiero saber quién es, dijo al fin. ¿De dónde salió? ¿Con quién se relaciona? Uno de los hombres dudó. Es solo un indigente. Alejandro lo miró con frialdad. Nadie que habla 5 idiomas es solo un indigente. Esa misma noche, Alejandro tomó una decisión que no figuraba en ninguna agenda. Mandó a buscarlo. A la mañana siguiente, Esteban despertó sobresaltado. 2 hombres trajeados estaban frente a él. No gritaban, no lo tocaban, solo esperaban. El señor Rivas quiere verte, dijo uno. Esteban sintió un nudo en el estómago. Por un segundo pensó en huir. La calle le había enseñado a desconfiar de la ayuda, sobre todo cuando venía de alguien poderoso. Pero algo más fuerte lo mantuvo allí. Tal vez curiosidad, tal vez destino. El edificio parecía aún más grande de día. Esta vez no entró como mendigo invisible. Los guardias lo miraron, pero no lo detuvieron. El ascensor subió en silencio. Alejandro lo esperaba solo, en una oficina amplia, sin la mesa de reuniones, sin público. Siéntate,
dijo. Esteban no lo hizo. Dime por qué estoy aquí. Alejandro lo observó con atención. Porque me salvaste de un error millonario, respondió. Y porque quiero ayudarte. Esteban soltó una risa corta, incrédula. La ayuda siempre tiene precio. Alejandro asintió. Es verdad. Pero no siempre es un engaño. Sacó una carpeta y la dejó sobre el escritorio. Educación, un lugar donde vivir, comida, todo, dijo. A cambio, trabajarías para mí como traductor cuando sea necesario. Esteban miró la carpeta, pero no la tocó. ¿Y si digo que no? Seguirás en la calle, respondió Alejandro. Yo dormiré igual de mal esta noche. La honestidad desarmó a Esteban más que cualquier promesa. Caminó lentamente hasta la ventana. Desde allí, la ciudad se veía diferente, no como un enemigo, sino como un tablero lleno de trampas. ¿Por qué yo?, preguntó. Podrías contratar a cualquier experto. Alejandro tardó en responder. Porque me recuerdas a alguien, dijo finalmente. Esteban se giró. ¿A quién? Alejandro tragó saliva. A mí. La confesión quedó suspendida en el aire. Por primera vez, el millonario dejó caer la máscara. Yo también fui pobre, continuó. No huérfano, pero sí olvidado. Hice cosas que no me enorgullecen para salir de ahí. Engañé, humillé, me prometí no volver a mirar atrás. Sera acercó un paso, y entonces apareces. Tú no. Esteban sintió una mezcla de rabia y compasión. Nora, soy tu redención, dijo. Ni tu excusa. Alejandro asintió. Lo sé, por eso no te obligo. El silencio volvió. Esteban pensó en su madre, en las noches de hambre, en la humillación constante. Pensó también en la oportunidad de no volver a dormir en el suelo. Acepto, dijo, pero con una condición. Alejandro levantó una ceja. Habla, no voy a ser invisible otra vez, dijo Esteban. Ni para ti, ni para nadie. Alejandro sonrió levemente. Trato hecho. Las semanas siguientes fueron un choque de mundos. Esteban pasó de la calle a un departamento sencillo, pero limpio, de cartones a una cama, de sobras a comida caliente. Aprendió reglas, horarios, silencios incómodos, y, al mismo tiempo, demostró un talento que nadie esperaba. Detectaba errores antes que los abogados. Descifraba intenciones ocultas en simples frases, pero no todos estaban contentos. Algunos ejecutivos comenzaron a murmurar. ¿Qué hacía un niño pobre en ese lugar? ¿Por qué Alejandro confiaba tanto en él? Una tarde, Clara se acercó a Esteban. Ten cuidado, le dijo en voz baja. Aquí arriba, el talento no siempre es lo que más molesta. A veces es el origen. Esteban entendió. El desprecio no había desaparecido, solo había cambiado de forma, y mientras él crecía, aprendía y se fortalecía, algo oscuro comenzaba a moverse en las sombras. Personas que no estaban dispuestas a dejar que un huérfano arruinara sus planes. Personas que sabían engañar mejor que nadie. Esteban aún no lo sabía, pero la verdadera prueba no había comenzado. Lo peor no sería la pobreza, sería descubrir la verdad sobre su padre, y el papel que Alejandro había jugado en su historia. ¿Qué secreto del pasado une realmente a Alejandro con el padre de Esteban? ¿Hasta dónde llegará la ambición de quienes quieren volver a humillar al niño que dejó de ser invisible? El cambio fue silencioso, pero profundo. Esteban ya no caminaba encorvado ni evitaba las miradas. Aprendió a moverse en pasillos donde antes no habría sido permitido ni como sombra. Sin embargo, cada avance tenía un costo. Las sonrisas falsas, los comentarios disfrazados de cortesía, las puertas que se cerraban cuando él entraba. La humillación no siempre gritaba, a veces susurraba. Alejandro lo observaba desde lejos. No intervenía, no lo defendía públicamente. Quería saber si el niño era fuerte de verdad o solo brillante. Era una prueba injusta, pero el mundo de Alejandro siempre lo había sido. Una tarde, Esteban fue llamado a una reunión importante. Un nuevo acuerdo internacional. Idiomas cruzados, intereses ocultos, cifras infladas. Al entrar, notó algo distinto. Las miradas no eran solo de desprecio, eran de desafío. Necesitamos que traduzcas esto, dijo uno de los ejecutivos, deslizando unos documentos. Pero con cuidado, no queremos malentendidos. El tono era venenoso.
Esteban entendió el mensaje. Querían que se equivocara, que quedara como un fraude, que el huérfano volviera a su lugar. Comenzó a leer, línea por línea, palabra por palabra. Algo no cuadraba. No era un simple contrato, era una trampa, no para la empresa, para él. Alzó la vista. Esto no es una traducción, dijo, es un juicio. Risas bajas recorrieron la mesa. No exageres, respondió el mismo ejecutivo. Solo haz tu trabajo. Esteban respiró hondo. Recordó las palabras de su madre. Las palabras son poder. Y también armas. Muy bien, dijo. Traducía, pero no como esperaban. Explicaba, aclaraba, desarmaba la intención real del texto. Señaló cláusulas diseñadas para responsabilizarlo a él de futuras pérdidas. Lo hizo con calma, sin acusar, sin levantar la voz. El silencio volvió a caer. Alejandro, que observaba desde el fondo, entendió de inmediato. Alguien estaba intentando usar al niño como chivo expiatorio. Basta, dijo Alejandro. Esta reunión terminó. Cuando todos se fueron, Esteban quedó solo con él. Te están probando, dijo Alejandro. Me están casando, respondió Esteban. Y tú lo sabías. Alejandro no lo negó. Este lugar es así. Si no puedes resistir, te destruyen. Esteban lo miró con dureza. Yo ya fui destruido una vez. Esto no es nada comparado. Alejandro sintió el golpe. No en el orgullo, en la conciencia. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Algo lo inquietaba desde hacía días. Un nombre que había escuchado en pasillos. Un apellido que se repetía en documentos antiguos. Un eco del pasado. Buscó en archivos internos. No estaba permitido, pero aprendió rápido a abrir puertas cerradas. Lo encontró, un viejo contrato, años atrás, firmado por Alejandro Rivas, y por un traductor externo. El nombre lo paralizó, Daniel Cruz, el mismo nombre que su madre pronunciaba en sueños antes de morir. El nombre de su padre. El aire se le fue del pecho. Leyó todo. Cada página era una herida. Daniel Cruz había trabajado para Alejandro. Traducciones delicadas, negociaciones turbias, luego, un conflicto, un error atribuido a él, un engaño, despedido, silenciado, arruinado. Esteban entendió todo, la caída, la pobreza, la huida, la desaparición de su padre. Nada había sido casual. A la mañana siguiente, enfrentó a Alejandro. «¿Lo conocías?», dijo, sin rodeos. «A mi padre». Alejandro palideció. No preguntó cómo lo sabía. «Sí», respondió. «Lo conocí, lo usaste», continuó Esteban. «Y cuando ya no te servía, lo dejaste caer». Alejandro cerró los ojos. «No fue así de simple. Nunca lo es para quien tiene el poder», dijo Esteban. «Para el pobre, sí». El silencio entre ambos era insoportable. «Mi padre murió creyendo que había fallado», dijo Esteban. «Mi madre murió limpiando casas para gente como tú. Yo crecí como mendigo por una firma tuya». Alejandro sintió el peso completo de sus decisiones por primera vez en su vida. «No sabía que tenía un hijo», susurró. «Si lo hubiera sabido». «No importa», interrumpió Esteban. «El daño está hecho». Se dio la vuelta para irse. «¿Te vas?», preguntó Alejandro, con un hilo de voz. Esteban se detuvo. «No», dijo. «Me quedo». Alejandro levantó la cabeza, confundido. «¿Por qué?». «Porque no voy a huir como él», respondió. «Porque no voy a dejar que me vuelvan a humillar. Y porque ahora entiendo algo». Se giró lentamente. «No vine aquí por ayuda, vine por verdad. Y ahora que la tengo, voy a usarla». Alejandro supo que el niño ya no era un niño. Era una fuerza que él mismo había ayudado a crear, sin quererlo. Pero los enemigos de Esteban también se habían dado cuenta, y no iban a permitir que un huérfano sacara a la luz secretos que podían destruirlos a todos. El juego acababa de cambiar, y esta vez, nadie estaba a salvo. ¿Qué hará Esteban con la verdad sobre el engaño que destruyó a su familia? ¿Alejandro será capaz de enfrentar las consecuencias de su pasado, o volverá a traicionar para proteger su imperio? La tensión se volvió cotidiana. Ya no era un evento aislado, ni un conflicto puntual. Era una guerra silenciosa que se libraba en miradas, correos ambiguos y decisiones tomadas a espaldas de Esteban. Él lo sabía, lo sentía en el aire. Cada vez que entraba a una sala,
algo se congelaba. Ya no era solo el huérfano brillante, ahora era una amenaza. Alejandro intentó protegerlo, pero a su manera torpe y tardía. Ordenó auditorías internas, canceló acuerdos dudosos, desplazó a ciertos ejecutivos. Eso solo empeoró las cosas. Cuando un imperio se sacude desde adentro, los culpables buscan a quien culpar. Y Esteban era el blanco perfecto. Una mañana, lo llamaron de urgencia. Un error grave en una traducción reciente había provocado pérdidas importantes. El documento llevaba su nombre. No fui yo, dijo Esteban, al revisar el archivo. Esto está manipulado. Los registros dicen lo contrario, respondió uno de los directivos. Y la responsabilidad es tuya. Alejandro intervino. Esto es absurdo. Él no cometería un error así. ¿Seguro? Respondió otro. Al final, sigue siendo un chico sin formación formal. Un riesgo. La palabra cayó como un disparo. Riesgo. Pobre, huérfano. Otra vez, Esteban comprendió que el plan estaba en marcha. Querían destruir su credibilidad, como habían hecho con su padre. El mismo engaño, la misma estrategia. Esa noche, Esteban no volvió a su departamento. Caminó durante horas. Pensó en irse, desaparecer, volver a la calle, pero algo dentro de él se negó. No había llegado hasta allí para repetir la historia. Volvió al puente, al origen. Allí encontró a otros como él, mendigos, indigentes, invisibles. Compartió comida, escuchó historias, entendió algo que nunca había visto desde las oficinas de vidrio. La verdadera fuerza no estaba arriba, estaba abajo, en quienes sobrevivían sin nada. Al amanecer, tomó una decisión. Regresó al edificio con una calma peligrosa. Llevaba consigo copias, archivos, grabaciones, pruebas que había reunido en silencio, no solo de su caso, de muchos otros. Pidió una reunión general. Quiero hablar, dijo. Todos juntos, los ejecutivos se miraron entre sí. Algunos sonrieron, confiados. Creían que era el final del niño. Esteban se paró frente a ellos. No pidió permiso. Empezó a hablar. Traducía correos ocultos. Leía mensajes cifrados. Mostraba cómo se habían fabricado errores, cómo se manipulaban contratos para hundir a quien estorbaba. Cada palabra era un espejo, y nadie quería verse reflejado. Alejandro escuchaba en silencio. No lo detuvo, no lo salvó. Por primera vez, dejó que la verdad hiciera su trabajo. Esto mismo le hicieron a mi padre, dijo Esteban, y antes a otros, y después a mí. Algunos bajaron la mirada, otros se levantaron furiosos. Esto es un ataque, gritó uno. Un engaño. Esteban negó. El engaño fue siempre suyo. El ambiente se quebró. Alianzas se rompieron. Confesiones forzadas salieron a la luz. El imperio no cayó, pero se transformó. A la fuerza. Cuando todo terminó, Esteban salió sin esperar aplausos. Alejandro lo alcanzó en el pasillo. Tenías razón, dijo. En todo. Esteban lo miró. No busco venganza, respondió. Busco que nadie más pase por lo que nosotros pasamos. Alejandro respiró hondo. No puedo devolverles el pasado, dijo, pero puedo hacerme cargo del daño. Eso no te absuelve, dijo Esteban, pero es un comienzo. Durante los meses siguientes, muchas cosas cambiaron. Programas de ayuda reales, oportunidades para quienes nunca las tuvieron. No por caridad, sino por justicia. Esteban participó, pero nunca desde un pedestal. Seguía visitando la calle, seguía escuchando. Un día, Alejandro le entregó una carpeta. Es tuya, dijo, todo lo que tu padre hizo, todo lo que yo oculté. Esteban la tomó, no la abrió de inmediato. Gracias, dijo, no por el poder, por la verdad. Alejandro lo observó alejarse. Entendió que nunca sería su salvador. Tal vez, con suerte, podría ser algo mejor. Alguien que aprendió tarde, pero aprendió. Sin embargo, aún quedaba una última prueba, un último obstáculo, porque no todos habían perdido, y algunos no estaban dispuestos a dejar que un antiguo mendigo reescribiera las reglas. La traición final aún no había ocurrido, y esta vez, el precio podía ser irreversible. ¿Quién dará el último golpe para intentar destruir definitivamente a Esteban?
¿Logrará el niño huérfano cerrar el ciclo de dolor sin convertirse en aquello que juró enfrentar? El último golpe no llegó con gritos ni amenazas. Llegó con silencio, un silencio calculado, frío, casi elegante. Esteban lo sintió antes de entenderlo. De pronto, puertas que antes se abrían comenzaron a cerrarse. Proyectos detenidos, reuniones canceladas, miradas que evitaban la suya. Alguien había decidido mover la última pieza. El responsable era Marcos Leiva, uno de los ejecutivos más antiguos. Nadie lo había señalado antes. Siempre correcto, siempre neutral. Era el tipo de hombre que sobrevivía a cualquier cambio porque nunca parecía estar en el centro. Pero lo estaba. Marcos había construido su poder en la sombra, y Esteban había iluminado demasiado. La acusación fue simple y peligrosa: filtración de información confidencial. Una falta que no necesitaba pruebas perfectas, solo dudas. Otra vez, el mismo patrón. Otra vez, el intento de humillar, de borrar, de expulsar al huérfano del sistema. Alejandro recibió el informe una madrugada. Lo leyó 3 veces. Sabía lo que significaba. Si permitía que avanzara, Esteban caería. Si lo detenía, el imperio se fracturaría del todo. Pidió verlo. Esta vez es diferente, dijo Alejandro. No puedo protegerte solo con mi palabra. Esteban asintió. No parecía sorprendido. Nunca quise protección, respondió. Quise igualdad. Marcos tiene aliados, continuó Alejandro. Si avanzamos mal, todo lo que hiciste se perderá. Esteban guardó silencio unos segundos. Luego, habló con una claridad que no dejaba espacio a dudas. Entonces no avancemos como ellos esperan. Pidió una única oportunidad. No una defensa, no un perdón, una exposición completa, interna, directa, sin gritos, sin humillaciones, solo hechos. Marcos aceptó. Estaba seguro de ganar. Siempre lo había estado. La reunión final fue breve. Esteban no habló de sí mismo. Habló de estructuras, de patrones, de cómo el miedo al origen humilde llevaba a cometer los mismos errores una y otra vez. Mostró cómo Marcos había manipulado información durante años, no para destruir la empresa, sino para controlar a las personas. El verdadero poder. No hubo aplausos, no hubo escándalo, solo una decisión inevitable. Marcos se levantó y se fue, sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Alejandro sintió algo que nunca había sentido en una sala de juntas: alivio. Días después, Esteban también se fue. No expulsado, no derrotado, se fue por elección. ¿Por qué ahora?, preguntó Alejandro. Podrías quedarte. Todo esto existe gracias a ti. Esteban negó. No, dijo, esto existe porque muchos callaron demasiado tiempo. Yo solo traduje lo que estaba mal dicho. Antes de irse, miró una última vez la ciudad desde lo alto. No pertenezco aquí arriba, añadió. Pertenezco entre los que aún no tienen voz. Esteban volvió a los lugares donde había sido invisible, pero ya no como mendigo. Volvió como puente, como ayuda real. Enseñó idiomas, enseñó a escuchar, enseñó que la pobreza no es falta de valor, sino de oportunidades. Alejandro, por su parte, cambió. No se volvió un héroe, se volvió responsable. Usó su poder para abrir caminos, no para cerrarlos. Aprendió, al fin, que el verdadero éxito no está en humillar al otro, sino en no necesitar hacerlo. Años después, alguien preguntó quién había sido el mejor traductor que pasó por la empresa. Alejandro no dudó. El que nos tradujo a nosotros mismos, respondió. Porque la historia de Esteban no fue solo la de un niño huérfano que hablaba 5 idiomas. Fue la historia de una fortaleza silenciosa, de alguien que transformó el dolor en claridad, la humillación en dignidad, y la pobreza en una fuerza que nadie pudo volver a ignorar. Si esta historia te dejó pensando, si crees que las palabras pueden cambiar destinos y que incluso desde el lugar más bajo se puede encender una señal, apoya este contenido con un like, deja tu comentario y suscríbete para más historias como esta. Tu apoyo permite que más voces invisibles sigan siendo escuchadas.